Vivo en un mundo de todos, caminante en libertad, en un mundo sin fronteras ni murallas que salvar. Un mundo de Todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Sin importar sexo, Raza, idioma, credo o condición migratoria. Muy buenas noches, querida comunidad ecuatoriana. Su casa ecuatoriana en la ciudad de New York le da la más cordial bienvenida a sus charlas de información. Estas charlas son transmitidas por el Grupo Radial Delgado, Radio El Forajido, Radio El Sol y Radio Tambo Estéreo. Si por algún motivo no nos ha podido contactar, puedes también obtener esta información por Facebook. Solamente hazle un like. Estamos como Casa Ecuatoriana New York. También nuestras puertas están abiertas. Estamos ubicados en la 2415 Queens Plaza North, Long Island City, New York. La noche de hoy vamos a compartir vivencias de inmigrantes. Si bien es cierto, todos nuestros jueves tratamos de llevar información muy valiosa, pero información también que es necesaria es compartir las experiencias que viven nuestros compatriotas aquí. Y para compartir esta gran noche tenemos a la abogada Carla Áviles en ejercicio libre, quien gracias a su responsabilidad social con nuestra comunidad brinda asesoría legal gratuita a nuestros compatriotas aquí en la Casa Ecuatoriana. Así que si en algún momento están en esa necesidad, contáctese con nosotros y Carla, pues yo sé que muy gustosamente va a atenderlos. Tenemos un invitado también de lujo, Manuel Chamba, Alejandro como lo conocen en Ecuador. Manuel, para nosotros es un enorme gusto tener en la casa, porque no es que eres especial, sino que por tu diferencia, tú estás haciendo la diferencia en la vida y seguramente el mensaje que nos vas a dar hoy vas a motivar y vas también a concientizar en muchos aspectos a nuestros compatriotas. Por eso para nosotros es muy importante que compartas tu experiencia con nuestra gente. Manuel, nuevamente bienvenido. Esta es tu Casa Ecuatoriana. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Manuel, siempre sabes que aquí tenemos este enorme cariño y como te contaba, Manuel, queremos tener un poquito de tu experiencia. Manuel, se te ve súper joven. Cuéntame, ¿cómo llegaste acá a Estados Unidos y qué te motivó a venir para acá? Bueno, soy de Quito y cuando tuve 21 años decidí dejar el país y venir acá porque la situación económica no se encontraba muy bien en nuestro país en ese entonces y me vine de forma ilegal. Entonces mis hermanas estaban aquí y ellas me trajeron. Cuando llegué aquí fue un cambio radical en todo el sentido. Las costumbres, la comida, el idioma, acostumbrarse a otro tipo de vida. Es otro mundo, Otro ¿verdad? mundo muy diferente al que uno se vive allá con tranquilidad. Aquí todo es apresurado, que tiene que apurarse para una cosa, para otro. Nada que ver con la tranquilidad del país de uno. Totalmente diferente, es algo que uno no puede comparar. Sí. Nos cuentas que entonces tuviste que ingresar de una forma no regular. Viniste por la frontera. Sí, vine por la frontera. Pasé por la frontera de México ilegalmente. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿te estabas nervioso? Me imagino que tal vez ese coraje de la juventud, ¿no? Decir, bueno, tengo 21 años, estoy seguro que a lo mejor me puedo comer el mundo. Pero ¿cómo enfrentas ese proceso? Si sabías que de una otra manera tal vez podías exponerte a algún peligro. Claro que sí, porque en sí cuando se viene de allá, ellos mismos te explican de que se corren muchos riesgos y que no es garantizado de que uno llegue acá. Y en el mejor de los casos uno llega, en otros casos la policía lo agarra y lo detienen, o en el peor de los casos la gente muere o incluso son raptados y en muchos de los casos las mujeres son inclusive secuestradas y violadas. Entonces, así ya viéndolo bien ahora en este momento, eso es algo que ya la gente de Ecuador mejor no lo tiene que hacer. Ahora ya hay mucho más cambio en el Ecuador, entonces la gente puede salir adelante desde el mismo país de uno. Solo tenemos que ponernos un poco más de empeño y así podremos seguir adelante. Gracias, Manuel, por compartir este detalle de tu experiencia, porque como tú lo dices, ¿no? En algunos casos se llega, tal vez en otros casos no, ¿no? El peligro a lo que están expuestos no hay precio, porque si bien es cierto, le pagan ciertas cantidades. ¿Nos puedes contar cuánto le pagaste a la persona, al coyotero que te...? Sí, en ese entonces tuve que pagarle $13,500. $13,500 que seguramente con mucho esfuerzo te tocó reunirlos. Sí.
Tuve que trabajar muy duro para poderlo pagar en Para casi un poderlo año pagar. y medio. Imagínate. ¿Y qué pasa si estuvieras quedado detenido? ¿Cómo hubieras hecho? Tú igual llegaste, pero a veces nuestros compatriotas escuchan esas historias o no las quieren creer, pero de tu propia boca está saliendo de que sí, está pasando eso, que ellos mismos no te garantizan el que vas a llegar acá y que ya vienes predispuesto a algún peligro, ¿no? Entonces, como no hay nada que valga la pena exponer la salud, exponer su propia vida, ¿no? Claro que sí, no. Y mucho, inclusive en el caso cuando vienen los padres y dejan sus hijos, tal vez les ayudan económicamente, pero moralmente y sentimentalmente el abandono que ellos los dejan, en muchos de los casos inclusive ha habido el suicidio infantil. Entonces yo creo que no vale la pena que tal vez por un poco de dinero se pierda una vida. Y mejor es a veces pasar un poco de hambre pero en familia antes que tratar de conseguir algo y perder algo mucho más importante como es la vida. Sí, Clara. Yo como abogada de inmigración estoy expuesta mucho a este tipo de situación y lo que yo puedo ofrecer es decir que muchas de las personas que yo ayudo en mi profesión son personas que ya han estado aquí básicamente atrapadas, ¿sí?, en el país porque no pueden salir. No pueden salir porque ya han estado aquí tanto tiempo y el saber que podrían volver y nunca regresar porque ya tienen hijos acá y entonces el corazón está en dos partes, ¿sí? Está aquí. Tienen hijos allá, tienen familia acá. Exacto. Ajá, y es una decisión dolorosa, ¿no? Dolorosa, sí. Los hijos que se quedan en Ecuador sufren mucho porque ven que los papás están acá con sus hijos americanos, ¿sí?, y no vuelven. Al mismo tiempo, los papás sienten que dándoles las posibilidades económicas, los niños allá pueden surgir. Y es cierto, pero al mismo tiempo, como dice Manuel Alejandro, es difícil darle un precio al calor de una madre que nunca lo sintieron. Y en Ecuador muchas veces estos niños se quedan con abuelos que ya están mayores, no los pueden cuidar de la manera apropiada. Cuando ya llegan a la edad de la adolescencia hay muchos conflictos y sé que muchos de estos niños allá en Ecuador a veces están en pueblos enteros donde no hay adultos que los supervisen y terminan en cosas negativas. Entonces es algo importante de saber y traer a la luz y como dice Manuel, a veces pensar dos veces antes de decidir venirse así de esa forma. Claro, efectivamente cuando los padres toman esa decisión uno no los juzga, ¿no? No. Yo creo que no es abandono, tal vez ese mismo sentimiento, ese mismo amor de padres buscan una mejoría para sus hijos y hacen un enorme sacrificio de amor, porque creo que a ningún padre, ninguna madre pues no le va a dejar de doler dejar a sus hijos allá, ¿no? Así es. Pero pensando en ese futuro lo hacen, pero a la larga, y aquí en la Casa Ecuatoriana hemos tenido muchos testimonios y dicen, si yo pudiera regresar atrás, no hubiera dejado a mis hijos. Me perdí sus 15 años, me perdí su primera comunión, me perdí cuando se graduó, me perdí la vida de mi hijo. Cuando ya regresé, mi hijo ya tiene su propia vida. Sí, a lo mejor le di para tener un colegio privado, le di tal vez una mejor vestimenta, pero no valió la pena. Y peor aún, no vale la pena arriesgarlos a traerlos por una forma irregular. Yo creo que eso debe ser responsabilidad de todos, no solo del gobierno, sino de cada migrante que está acá y que de una u otra manera sabe lo que se pasa por esta frontera al venir de una forma, tiene que compartir la experiencia. Tienen que saber de que, como nos dice Manuel, sí, en el mejor de los casos llegan, pero gran parte no llega. Gran parte no llega. Más que todo, concientizar a la gente que no es, a veces a uno le mandan las fotos de un lugar bien bonito, en el mejor edificio, entonces uno se imagina que es otra forma de vida y ellos nunca, le van a tomar una foto que mientras él no está trabajando o que está agarrando un frío o mucho calor. Entonces la gente dice, no, yo me voy allá porque mira, las fotos que mandan de allá es una vida bien bella. Las fotos siempre van lo más bonito. Entonces nunca muestran la realidad que uno vive aquí. Así es, Manuel. Bueno, entonces ya cuando llegaste acá, ¿cómo fue? Ya dijiste, bueno, esto es un mundo totalmente diferente. ¿Cómo enfrentaste New York? O Estados Unidos, primero llegaste a otro lugar, ¿verdad? No, llegué aquí a Queens. Llegaste a New York, Sí. Llegaste a Queens. ¿Cómo enfrentaste esta diferencia? Bueno, desde el principio fue muy diferente
ya que en la casa que llegué vivían diferentes familias, no es como en el país de uno que solo vive una sola familia. Entonces acostumbrarse a eso y que llegas y te dicen, ok, tienes que trabajar porque tienes que pagar tu deuda, tienes que pagar tus cosas que gastes de aquí. Entonces desde un principio ya empieza la presión de que uno toca trabajar y desde el principio y en lo que haya como. Entonces yo cuando llegué empecé al principio en construcción, pero yo llegué a mediados de julio, entonces yo estuve trabajando en eso como hasta por diciembre, pero como eso de construcción es bueno, un poco bueno, pero en el verano, en cambio en el invierno no, entonces me cambié de nuevo y empecé en lo que es cuestión de un poco como de mecánica y lo que es de arreglarlo, el sistema de escape de los carros. Ya. Y trabajado en eso casi los últimos 9 años. O sea, durante la construcción te diste cuenta que también podrías tener la habilidad de trabajar en mecánica y te cruzaste a trabajar en mecánica. Sí, porque me di cuenta que, digamos, en ese tenía la posibilidad de trabajo constante. Y no como en construcción de que a veces un día trabajaba, otro día no. Que para por el invierno también. Entonces, ¿qué hacías en Ecuador? ¿Trabajabas en algo parecido? No, en Ecuador estudiaba. ¿Eras solamente estudiante? Sí. Ya. Entonces ya empecé ahí y seguí ahí trabajando. Claro que también ya al principio me di cuenta que también necesitaba mucho del idioma inglés. Pero como le conté, en el año y medio solo me dediqué a reunir para poder pagar la deuda. Y después, en cambio, empecé a estudiar inglés por las noches. Entonces no me quedaba tiempo casi para nada. Para nada. Trabajaba, estudiaba, tenías esa obligación de pagar. Sí. ¿Y qué pasó después de estar trabajando en la mecánica? ¿Qué fue lo que pasó que cambió tu vida? Fue el año anterior, en el 23 de abril. Estaba yo trabajando y estaba en la acera de mi trabajo. Estaba platicando con un cliente. Me cuentan cómo pasó porque yo no recuerdo nada de ese día. Entonces, después de que han visto las cámaras y cómo pasó, era que 2 carros habían estado como peleándose entre ellos. Uh-huh. Entonces, un carro le chocó al otro y lo hizo perder el control. Cuando el carro perdió el control, se vino sobre mí y me arrastró. Y también, estuvimos 3 personas involucradas. La otra persona se le cortó un poco la pierna y la otra persona murió. La que murió también era de Ecuador. Me murió al instante porque murió entre 2 carros aplastado. Entonces, cuando me pasó el accidente, me llevaron al hospital. Y yo cuando desperté fue casi como al mes y medio. ¿Al mes y medio? Porque los doctores me inducieron bajo coma por 25 o 26 días. Por el mismo hecho del estado en que me encontraba, porque cuando me chocó justo en la pelvis, en el lado derecho. Me rompió la pelvis, me destrozó las piernas. En el momento que me chocó la pelvis, también hubo una sutura en la uretra. Entonces ellos al principio, a mis hermanas les llamaron y les habían dicho que primero tenían que ir al hospital a firmar un papel porque no se garantizaban de salvarme. Porque mi situación crítica era demasiado grave. Entonces de ahí me operaron tuve como de 6 a 7 operaciones. Y en ese transcurso recibí como 120 pintas de sangre. Y después ya cuando también como del choque que tuve, se me inflamó todo el cuerpo, me hinché. Entonces tuvieron también que abrirme el estómago. Porque si no, los doctores decían que tal vez mis intestinos iban a explotar. Y si explotaban, entonces ahí sí yo moría al instante. Wow, bastante. Entonces ya cuando me desperté inconscientemente, yo todavía no sabía, que no tenía mis piernas. Porque era tanto el dolor y yo sentía, pero como que, tenía mis piernas, pero como que me iban a explotar. Ese era el dolor que yo sentía. Porque uno siente, que hasta hoy todavía siento un poco que tengo mis piernas. Claro, tienes la sensación. Entonces ese presentimiento que uno tiene que todavía las tiene. Entonces ahí ya estaban mis hermanas, mis sobrinos, y ninguno me quería contar. Tenían mucho miedo en ese entonces. Mi mamá tampoco todavía no sabía.
¿Tu mamá estaba allá en Ecuador? En Ecuador, pero no le querían contar porque sabían que tal vez podría dar, porque mi mamá sufre un poco del corazón. Claro, me imagino. Entonces decidieron no contárselo. Entonces de ahí los doctores fueron poco a poco diciéndoles. Primero al principio le dijeron que yo iba a estar casi como un año hospitalizado. Pero por suerte, como me he mantenido saludable, entonces a los 3 meses salí del hospital. Claro que cuando salí del hospital tuve que regresar todavía porque tenía 3 operaciones más. Wow. ¿Y cuando te diste cuenta de que ya no tenías tus extremidades? Fue algo, no sé, mis hermanas dicen que, o sea, no saben cómo es que yo lo tomé así. No me impactó. Es como cuando uno dice, oh, como que me corté y ya. Un dedo así cuando uno está cocinando, algo así, dice, ok, bueno, ya. O sea, ¿no lo viste como una enorme limitación de que a lo mejor no ibas a poder seguir trabajando y no ibas a poder seguir luchando? ¿No pensaste en eso? Yo en ese momento, como le dije a mi hermana, lo primero que fue es dar gracias a Dios que estaba con vida. Y de ahí seguir para adelante. Entonces yo dije, no soy ni el primero ni el último que le pasa algo así. Y si muchas personas han podido salir adelante, entonces yo también puedo hacerlo. ¿Por qué no? Qué admirable, ¿sabes, Manuel? Te hago una venia porque solamente esa fe y la fortaleza hace hablar de esta manera tu experiencia. Y dice, bueno, lo miré solamente como me fue un dedo o algo. No hay limitación para ti. Tal vez las circunstancias de la vida te quitaron las extremidades inferiores, pero tal vez tienes vuelos con estas alas enormes, con sueños, con metas por seguir. Sí. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Yo me siento muy orgullosa como ecuatoriana, me siento muy orgullosa como mujer migrante de que compartas esta experiencia y que hayas tomado de este problema, de esta situación, más bien una lección para seguir adelante. Carla, escuchando la experiencia de Manuel Alejandro, ¿qué debe hacer una persona cuando se encuentra en una situación así? Pero, por ejemplo, él estuvo en el hospital primero fue cuando él estaba trabajando. ¿Qué pasa cuando uno tiene un accidente en el trabajo? ¿Hay algún amparo? ¿Qué pasa si voy al hospital y yo no tengo un seguro médico? ¿Quién va a cubrir todos estos gastos? Ok, bueno, Clara, sí, definitivamente es algo importante para nuestra comunidad entender que si uno tiene un accidente en el trabajo, en el hospital, con la policía, en cualquier circunstancia donde una persona sufre un accidente o un daño, y ese daño es a raíz de la negligencia de una entidad o una persona, esa persona tiene recursos y derechos legales, aunque esa persona sea inmigrante indocumentado. Y básicamente lo más importante en una situación como la de Manuel o cualquier persona que se encuentra en esta situación es que tienen que primero siempre tratar de mantener pruebas, ¿okay?, de lo que ha ocurrido, porque en una corte legal, aunque sea la verdad, si no hay pruebas, no hay caso, ¿ok? Los abogados trabajamos con las armas que nos dan nuestros clientes. Las mejores pruebas son, por ejemplo, reportes policiales, si hubo un reporte policial, también reportes médicos del hospital de lo que ha ocurrido, fotos, si es que se pudo haber obtenido una foto del accidente en el momento, no capaz en el momento que ocurrió, pero de los carros que se chocaron o algo así, en el caso de Manuel. Y finalmente, importante es inmediatamente en un caso de un accidente comunicarse con un abogado, sea un abogado privado o sea un abogado gratuito. Es sumamente importante comunicarse con un abogado para que ese abogado pueda conseguir esas pruebas lo más pronto posible, frescas, porque como en el caso de Manuel, él estuvo en el hospital tanto tiempo que... Claro. Estuviste en coma, ¿verdad? Coma inducido. Sí, por 25 o 26 días. Bastante tiempo. Exacto. Claro. Entonces, aunque en el momento del accidente siempre uno está preocupado del accidentado, ¿sí? En particular en un accidente tan grave como el de Manuel, siempre es importante por eso conseguir al abogado pronto, porque el abogado es el que entonces se encargará de conseguir las pruebas mientras la familia está lidiando con la situación. Manuel, ¿encontraste esa ayuda aquí? ¿Realmente pudiste
bueno, yo sé que pasaste por un tiempo en donde no podías estar consciente de lo que te pasó, pero ahora que ya sabes todo con detalle, ¿hubo esa facilidad? ¿Encontraste esa ayuda? Sí, y como o sea, al principio yo no estaba consciente, entonces mi sobrino, él se encargó de eso y, o sea, como en empezar los documentos y eso. Claro que ellos decían que no podían hacer nada porque necesitaban mi autorización. Así es, claro. Pero en sí el caso ya estaba abierto. Entonces, cuando yo ya me estuve consciente, entonces ya hablamos y por suerte, en mi caso, yo sí conseguí toda esa ayuda. Pero es importante entonces que la gente sepa lo que la abogada estaba indicando, porque a lo mejor tu sobrino tenía un poco de ese conocimiento y pudo abrir el caso. Sí, porque los abogados le dijeron que, digamos, si es que él no hubiera hecho eso y hubiera esperado a que yo me recupere y eso, entonces hubiera perdido un tiempo muy valioso. Y como ella dice que entonces, por más de que se vea que hubo un accidente, ellos eso no va a valer. Si no tienen las pruebas suficientes, pues no puede haber caso, ¿no? Exactamente, Clara. También algo muy importante que necesitan entender los migrantes es que hay reglas y leyes que dicen que después de un accidente, dependiendo del tipo de accidente, hay cierta cantidad de días que pueden pasar antes de que uno puede presentar una demanda. ¿Okay? Qué importante. Exacto. Entonces, si uno espera mucho tiempo, se pierde la demanda si uno no presenta documentos en la corte. Entonces, por esto mismo es que digo que es grave. Es importante que se sepa esta información, porque uno nunca espera que a un allegado, a alguna familia le pase una desgracia, pero si llega a suceder, pues hay que estar siempre preparados, ¿no? Exactamente. Manuel, ahora, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo terapia? Bueno, sí, como ya el año anterior, en octubre fue mi última operación, entonces de ahí ya casi por diciembre fue que empezó mi terapia física, tanto como de mis piernas como de mi hombro, porque mi hombro también está un poco fracturado. Y de aquí en adelante también ya empezaron mis pruebas porque voy a conseguir ponerme prótesis para mis piernas. Muy bien. Entonces estamos en eso y en las terapias. Ya estás en un proceso entonces un poco más de recuperación y adaptándote a una nueva vida. Claro que sí. ¿Vas a estudiar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te ves aquí en 5 años? Me encantaría, siempre me ha encantado estudiar porque, como dicen, uno nunca termina de aprender. Entonces, siempre me ha llamado lo que es cuestión de ingeniería civil y en sí ese fue una de mis metas, de venir aquí, ahorrar un poco de dinero y volver al Ecuador y terminar mi carrera, porque siempre eso es lo que me ha llamado la atención. ¿Piensas regresar a Ecuador entonces? Sí. Entonces seguramente esa es tu misión, regresar a Ecuador, ser un ingeniero civil, pero más de eso, pues llevar una campaña de concientización, de una otra manera llevar esa palabra, ¿no? Llevar tu testimonio a nuestros compatriotas, ¿no? Contándole tu experiencia. Si tú estás aquí, tal vez con una diferencia, pero estás vivo, es porque tienes mucho todavía por hacer, Manuel. Claro que sí, y decirles a los jóvenes en especial que no tenemos que rendirnos tal vez por algún obstáculo y siempre tenemos que seguir adelante y luchar por lo que queremos, porque todo lo que se consigue con esfuerzo es muy valioso y hay que seguir adelante. Y hay ahora mucho más ayuda en el país, tanto en el estudio. No fue, tal vez si es que hubiera habido esa ayuda en mi tiempo, tal vez yo no hubiera dejado el país. Pero ha cambiado mucho, que yo estoy 100% seguro que uno se puede superar y seguir adelante quedándose en el país de uno y sin tener que pasar ninguna pena, ni amargura, ni soledad fuera del país de uno. Gracias Manuel, Alejandro, gracias, la verdad que sí, muchos nos están escuchando y esta noche antes de irse a la cama pues van a pensar 2 veces, ¿no? Si se les cruzó por la cabeza venir acá de una manera irregular, pues esa no es la primera opción.
Carla, está de más agradecer pues toda esta labor que estás haciendo con la Casa Ecuatoriana. Es muy apreciado, es de mucha utilidad para nuestra gente. Danos un mensaje porque tú tienes mucha experiencia, de mano sabes todo lo que pasa a nuestra gente. Un mensaje para toda nuestra comunidad que nos está escuchando. Sí, gracias Clara. Pienso que mi mensaje sería el siguiente. Todos estamos en la posición en la que estamos por un motivo. Tenemos una misión. Pienso yo que la misión de Manuel es dejarnos saber que la vida continúa y que él está aquí para poner luz en una situación oscura, ¿no? Él nos demuestra de que aunque cosas malas no pueden ocurrir, donde sea que estemos, con tal de que uno lleva luz por dentro, uno va a salir por delante. Y entonces, como abogada, yo veo que los migrantes a veces aquí en Estados Unidos viven en una oscuridad innecesaria porque tienen temor y ese temor hay que eliminarlo. Entonces, quiero que sepan que si en un tema como este de accidente, esas personas no tienen que esconderse, pueden buscar ayuda. Los servicios públicos aquí permiten ayuda médica y de otras formas. Y el mensaje es simplemente no esconder, no temer y ser luz en el mundo, que es lo más importante. Y buscar la ayuda, ¿no? Exacto. Ese es el trabajo también que ofrece la Casa Ecuatoriana. Si en algún momento se encuentran en una situación así, realmente de corazón esperamos que no suceda, pero vengan acá a la Casa Ecuatoriana, contamos con profesionales que van a poder guiarlos para poder buscar una solución. Manuel, yo sé que también, aparte de llevar toda esa luz, pues entonces también vas a llevar también algo para los niños de nuestro programa Aprendiendo de mi Ecuador. Nosotros tenemos nuestro programa que va a comenzar abril 5 y es un programa que nos tiene muy entusiasmados a todos, tanto a los docentes voluntarios como a los papitos de los chicos que ya comenzaron las inscripciones. Yo sé que este sábado van a venir muchos a inscribirse. Es un programa para niños ecuatorianos, niños o niñas ecuatorianas o de descendencia ecuatoriana entre 6 y 11 años. El objetivo principal de este programa, todos van a aprender de Ecuador de una forma divertida. Van a aprender geografía, cívica, historia, deportes y artes. Todo de nuestro lindo Ecuador. Y Manuel va a ser parte de este equipo, de ese gran equipo de Aprendiendo de mi Ecuador. Nos va a ayudar en el área administrativa y seguro que vas a ser un ejemplo motivacional para los papás y para los niños. Muchas gracias por la invitación. Y ahí estaré para Así lo que es, sea. ahí estaremos trabajando por nuestros niños y llevándole pues nuestras raíces y nuestra cultura, que eso nunca se pierda o que estemos lejos de nuestro país. Bueno, una vez más quiero agradecer pues acompañarnos por esta media hora los jueves. Ya saben, aquí está la Casa Ecuatoriana. Les recuerdo una vez más, estamos tomando las inscripciones para el programa Aprendiendo de mi Ecuador, que van a ser hasta marzo 20. Este sábado vamos a estar todo el día hasta las 4 de la tarde. Un enorme abrazo y hasta el próximo jueves. Vivo en un mundo de todos, caminante en libertad, en un mundo sin fronteras ni murallas que salvar. Un mundo de Todos los seres humanos somos iguales ante la ley.